לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de los buenos apellidos judíos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, seguimos con este intenso análisis que ha emprendido el Alexander Bader, rastreando el origen y las conclusiones que se pueden sacar de los apellidos que utilizan los judíos, también en el ámbito sefardí, que hemos visto en el ashkenazí, y hoy nos toca hablar de los de ascendencia mizrají, es decir, aquellos que provienen de países musulmanes árabes, ¿no? Efectivamente, es muy acertada tu manera de describirlo, Jorge, porque vamos a iniciar hoy, por ejemplo, con los apellidos de origen magrebí y, pues evidentemente, no son de orientales como se ha hecho en la clasificación genérica, pero se han incorporado al paso de los años porque son producto de apellidos generados en países de fe musulmana de manera principal. Pues no es hasta los años 60 del siglo pasado en que existieron comunidades razonablemente grandes en Marruecos, en Argelia, en Túnez y en la ciudad de Trípoli, en Libia. Algunos judíos vivieron en esas zonas con raíces sefardíes, es natural, mucho más cerca de España y de Portugal. De esta manera, algunos nombres eran traídos de los exilios que ya venían a formar el 30% del total de los apellidos judíos en Marruecos. En la ciudad de Túnez, casi un tercio de los nombres fueron traídos de Livorno, principalmente por familias de origen portugués durante los siglos XVII a XVIII, y los judíos italianos de diversos orígenes durante el siglo XIX y también la primera parte del siglo XX. Judíos que también migraron de Livorno eran numerosos en ciudades como Argel o Trípoli entre los siglos XVIII y XX. Aún así, la mayoría de los judíos en el Magreb no tenían raíces ni en España ni en Italia y habían existido siglos antes de que la primera comunidad formal se hubiese conocido ya en épocas modernas. Los miembros adquirieron apellidos de manera gradual. Primero, adoptaron apodos o sobrenombres no hereditarios. En Marruecos, los apellidos empezaron a aparecer, según lo que nos indican las fuentes judías, al principio del siglo XII. Es hasta el siglo XVI al XVIII en que se empiezan a utilizar los apellidos hereditarios, sobre todo en las grandes ciudades del Magreb. Los apellidos adquiridos de manera local y son básicamente basados en lenguas locales árabes. Estos apellidos incluyen nombres propios de varones como Amar, Atía, Ayash, Habib, Hassan, Marzouk, Mimun, Said, o en el caso de las mujeres, Aziza, Maknin, Mabruka. Pero también, es inevitable, existen los apellidos ocupacionales, como Atal, que se refiere a un portero, Atar, a un perfumero, Dahan, un pintor de casas, Haddad, un herrero, Najjar, un carpintero, y también tenemos al tintorero, bajo la fórmula Sebag. En cuanto a apodos, Alush, que se refiere a un cordero, Bujena, el hombre de las alas, e inclusive los apellidos descriptivos, como el zurdo, que es el apellido Shelley, e inclusive también debemos de hablar
de aquellos que hacen una referencia geográfica con el apellido Sherki, que es el oriental. También hubieron nombres que se obtuvieron de toponímicos locales. Por ejemplo, Yerbi, Medioni, Rudani, Susi o Tuati. Evidentemente, la terminación "i" nos viene a indicar pertenencia a un lugar. Y la última fórmula que comenté, que es Tuati, viene a conformarse en el apellido Tuachi o Tuashi, de amplio uso en América Latina. Algunas docenas de nombres en Marruecos están basadas en los dialectos bereberes. Tal es el caso de apellidos como Aflalo, Azulín, Azencot, Azulay o Timzit, y una serie de nombres con los prefijos bereberes "o", a donde nos viene a indicar que es hijo de y por lo tanto es una patronimia. Lo encontramos en los apellidos como Oaknin, Ojana y Ojayón. Algunos apellidos poco comunes eran derivados del hebreo o inclusive de nombres propios que aparecen en el Tanaj. Esto no es una costumbre francamente de Marruecos. Sin embargo, se utilizan los apellidos Baruch, Binyamin, Natán, Ovadia, Sazón y Zulún. Y también los ocupacionales como Dayan, en el sentido de la ocupación religiosa, se refiere al juez religioso; Hazán, que es el cuidador de una sinagoga; el supervisor de una escuela; o el profesor. Esa es la connotación que se le da en Marruecos, mientras que en otras localidades y en otras zonas del globo terráqueo tiene otra connotación franca. Rofé es un apellido que sí aparece tanto en España, en Portugal, muy presente en Italia y en Turquía, y evidentemente viene esa influencia hacia Marruecos, y Rofé, que significa médico, también se acuña en esa zona. Ahora bien, los apellidos de los judíos, ahora sí orientales o mizrajíes, son aquellos que se aplican a cuyos ancestros provinieron de muchos siglos atrás. Inclusive podemos hablar de probablemente 10, 12 siglos, a donde encontramos a judíos que se asentaron en Siria, principalmente en Alepo y en Damasco, en Irak, de manera muy particular en Bagdad y en Kurdistán, en Irán, en Yemen, al igual que en Uzbekistán, principalmente en la zona Bujara, y el Cáucaso, donde podemos encontrar Azerbaiyán, Dagestán y Georgia. Me detengo un poco en el caso de Georgia, porque fue incorporada al paso del tiempo al Imperio Ruso. Hablamos de principios del siglo XIX, de hecho, 1801. Ahí, entonces, las personas ya utilizaban apellidos y entonces no hubo esa incorporación con las fórmulas que los Ashkenazim fueron imponiendo en toda la cultura rusa. De manera muy particular, cuando encontramos el sufijo shvili, que es en georgiano indicativo de ser hijo de, vamos a ver la alta presencia de fórmulas patronímicas, siempre con la terminación shvili. En el caso de los judíos de Bujara y de las zonas musulmanas del Cáucaso, recibieron apellidos solamente después de la incorporación de estos territorios al Imperio Ruso, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Casi todos los apellidos fueron construidos por patronímicos que derivaban de nombres propios masculinos, a los cuales se llegó a poner como una fórmula identificatoria ya de ser adoptados en Rusia, con los sufijos ov o en su caso ev, que les venían a dar ya una connotación más rusa. Muchos judíos de Irán, de Irak y de Yemen
recibieron sus apellidos basados en el idioma persa o en el árabe únicamente hasta el siglo XX. Y me parece pertinente que hablemos de algunos apellidos sirios. Por ejemplo, el apellido Darwish, que es muy común en Siria, en Líbano y en Irak, que significa ser errante. Tenemos también el apellido Habib, que hace una clara referencia a un amigo o una persona amada. Hassan ya lo habíamos visto, pero hay un derivado de él, que es Hussein, apellido poco utilizado en el mundo judío, pero sí tenemos la fórmula Husni, que viene a resultar también un derivado de la raíz de este nombre, que significa ser guapo. Otro ejemplo que podemos dar es también de apellidos como Bilal, Aziz o Baghdadi, que tienen una connotación claramente religiosa en el mundo judío. Hamdi, que se refiere a una persona que merece ser alabada. Y podemos concluir nada más como un ejemplo el apellido Rafik, que significa amigo o camarada. Tenemos en cuanto a los apellidos del Imperio Otomano, hay algunos que también ya pueden ser considerados dentro de esta clasificación de apellidos orientales. Una gran parte de migrantes que no fueron hacia el oeste, sino que partieron de Sicilia hacia el este y pasaron por provincias como Apulia y Calabria en Italia, llegaron a acuñar apellidos en el Imperio Otomano como Adato, Gerasi, Matalón, Módica, Nótrica, Polastro, Ruso, Shaki, Talvi, Taranto y Trinqui. Otros migrantes, ya del sur de Italia, que no tenían apellidos fijos, fueron entonces adoptando las fórmulas que se iban incorporando en estas tierras, en las tierras otomanas, y que se sumaron a los apellidos que ya previamente existían de familias que son consideradas como romaniotes. ¿Y quiénes son los romaniotes? Son aquellos judíos que son de ascendencia griega, cuyos padres vivieron precisamente en las islas griegas, pero también en Anatolia, en Turquía, desde la antigüedad más lejana que podamos imaginar. Estos apellidos migraron del sur de Italia y también de la experiencia que tuvieron los judíos romaniotes en Grecia, y poco a poco fueron llevados hacia el Medio Oriente. Así es como se fueron conformando nuevas fórmulas que podemos citar, que se asentaron también ya de nuevo en Siria, como fórmulas como Abadí, que significa un trabajador hacia el eterno, el apellido y el nombre propio Amin, que se refiere a una persona honesta u obediente. Hadid también aparece, que es más principalmente, lo podemos encontrar en Irak, y que se refiere al fierro. Es de esta manera vamos teniendo la suma de distintas culturas que van conformándose hacia el oriente con una nueva cara. Y esa nueva cara fueron ya calificados por los judíos europeos como los francos, porque habían muchos judíos que derivaban de la zona central de Europa y que fueron trayendo las experiencias de apellidos y fórmulas onomásticas como Alatini, Camondo o Picciotto, que si bien suenan francamente italianos, se fueron asentando de manera muy clara en zonas como Esmirna, Salónica, Constantinopla y Alepo. Es esta una breve fotografía, pero me parece bastante colorida, de los apellidos mizrahíes. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues un tema muy interesante y debo confesar para mí de los más desconocidos, porque después de vivir muchos años en España, los sefardí ya me es muy familiar y por otra parte la ascendencia ashkenazí también la tengo bastante conocida, pero los mizrahíes son el terreno en el cual todavía me queda mucho por explorar y te agradezco que me hayas ayudado a entrar y me imagino que otros muchos seguidores de este programa también se sentirán muy reconfortados por conocer estos apellidos. Esperamos seguir sabiendo de apellidos y de nombres judíos en próximas emisiones. Hasta entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.